aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. 1 Corintios capítulo 3, Biblia Reina Valera 1960. Colaboradores de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mide cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento sobre el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. Hola, Dios los bendiga. Bueno, vamos aquí estudiando el libro de los Corintios, ya en el capítulo 3. Estábamos viendo que aquí el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Corintios debido a que habían divisiones en la iglesia, ¿verdad? Que leamos en el capítulo 1. Y él da instrucciones puntuales con respecto a lo que la iglesia, a lo que los seguidores de Cristo deben hacer en este momento. Y él aquí comienza a hablar en los primeros versículos con respecto al alimento que ellos han recibido. Dice Pablo que le habla como a carnales porque aún no tienen la capacidad suficiente para recibir alimento sólido. Dice el versículo 2, os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía,
porque aún sois carnales, en efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Fíjense que la iglesia, los corintios, la iglesia Corinto en este momento estaba viviendo esta circunstancia. Habían celos, contiendas y disensiones. Dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, él haciendo referencia a lo que leíamos en el versículo número 2, donde uno decía, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, yo soy de acá, yo soy de acá. Entonces él les dice, por cuanto uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, otro dice, yo soy de Apolo, ¿no sois acaso carnales al pensar de esa manera? Entonces dice, ¿quién o qué es pues Pablo y qué es Apolo? Realmente él le pregunta, son simplemente hombres. Y él acá le aclara, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice el apóstol Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, él reconoce y le muestra a la iglesia que el servicio que ha prestado Apolos, que ha prestado él mismo, es simplemente su servicio, que el crecimiento y el conocimiento proviene directamente de Dios. Dice, así que el que planta algo, ni el que planta algo, ni el que riega, sino Dios, es Dios quien da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Es decir, aquí no había que creerse o sentirse en que uno era más que el otro o que uno tenía una capacidad de pronto más elevada que el otro. Antes bien, él les dice, simplemente somos servidores de Dios. Nosotros nos dedicamos a servirle a Dios, somos colaboradores de Dios. Y vosotros, o sea, la iglesia, soy labranza de Dios, edificio de Dios. Es decir, ustedes son el campo, el terreno que el Padre está edificando, ¿sí? Esto es lo que les habla el apóstol Pablo a la iglesia hasta este versículo. Dice, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. Es decir, el apóstol Pablo llegó en su momento, les dio la palabra, les dio la base del cristianismo, el evangelio que era Cristo. Y él dice, yo les di estas bases, pero cada uno de ustedes debe verificar sobre qué está edificando. Yo les estoy dando la base de Cristo, pero muy probablemente ustedes se están dejando confundir por conocimiento, por palabras, por pensamiento, de otro tipo de, digámoslo así, de corrientes. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Es decir, la iglesia en este momento les dice, en su momento yo les di un fundamento que fue Cristo, que es Cristo, y nadie debe moverlos de ahí, ¿sí? Sus vidas deben estar plantadas en Cristo. Si alguno edifica sobre este fundamento, con oro, plata, piedras preciosas o con madera, heno o hojarasca, es decir, si alguien sobreedifica las bases, la base es Cristo, pero si edifican sobre esa base con cualquiera de esos elementos, él dice que todos esos elementos deben ser probados con fuego. Dice, la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Entonces, es ahí, dice, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, tenemos las bases de una edificación de una casa, y si edificamos sobre la casa con madera, pues muy probablemente cuando venga el fuego a ser probada, pues la madera se va a dañar, se va a quemar. Igual el heno o la hojarasca. Pero también habla de otros materiales como el oro, la plata y las piedras preciosas. Entonces cada quien debía tomar la decisión sobre cuál era la sobreedificación que iba a realizar.
pero todas deben ser probadas por el fuego. Y en el versículo 16 hay una pregunta que todos como hijos de Dios debemos hacernos. ¿Acaso no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo de Dios está en vosotros? Como que no saben ustedes que cada uno de nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Dice, y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si en tu vida y en mi vida, como hijos de Dios, está el Espíritu Santo, debemos conservar esta intimidad que permanezca en santidad, porque quien habita en nosotros es el Santo Espíritu de Dios. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante, y así llegará a ser verdaderamente sabio. En unos capítulos anteriores hablábamos con respecto a la sabiduría humana sobrepasa de pronto el pensamiento de un común denominador de la gente, pero nunca va a sobrepasar la sabiduría preciosa de Dios. Sí, algunos se creen sabios, llenos de conocimientos, llenos de filosofías o pensamientos, pero no sobrepasan la sabiduría de Dios. Dice, la sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios, como está escrito. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabes que son vanos. Fíjese, Dios conoce el pensamiento del que dice ser sabio y aún así conoce y sabe que esos pensamientos son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Pablo les dice, no se gloríen por tener a Pablo como predicador, no se gloríen por tener a Apolos como servidor, no se gloríen por tener este o este personaje en su iglesia. Porque todo es de Dios. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, la vida o la muerte, sea lo presente o lo porvenir, todo es vuestro, dice el Padre Celestial. Y vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Es decir, no debemos gloriarnos por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que sabemos, por el conocimiento quizá que tengamos de Dios o por el lugar donde podemos estar hoy, por las propiedades que podamos tener, por lo que sea, no debemos gloriarnos. Antes bien reconocer que somos de Cristo y le pertenecemos a Cristo. Amén. Esto es en general lo que nos habla el capítulo 3 del libro de los Corintios, de la primera carta a los Corintios. En síntesis general, somos colaboradores de Cristo, y si somos colaboradores de Cristo, somos de Él, y debemos vivir y vernos como realmente hijos de Dios y servidores del Rey eterno y no de los hombres. Dios los bendiga. Dios les bendiga a todos los hermanos, las hermanas. Un saludo fraternal en el amor de Cristo Jesús. El apóstol Pablo viene hablando a los corintios, y en el capítulo pasado nos dimos cuenta que habla de dos tipos de hombres: el hombre espiritual y el hombre natural. Y aquí, ya iniciando este capítulo, introduce un tercer concepto, que es el hombre carnal, ¿cierto? Porque él le dice, a pesar de que tienen tantas falencias, a pesar de que hay mucho desconocimiento de la palabra de Dios, a pesar de que hay mucha inmadurez en los corintios, él les dice hermanos, porque reconoce que han sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo, que aunque no tienen el conocimiento profundo de las Escrituras, que aunque no pueden recibir el alimento sólido, que es la palabra ya bien fundamentada, les sigue llamando hermanos porque han sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Él les declara en el versículo, dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Les di a beber leche y no alimento sólido, que es lo que quiere decir vianda.
Y hablando de la leche espiritual, ¿sí? El apóstol Pedro en primera carta, en el capítulo 2 y el versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. O sea, de manera que la leche espiritual es muy necesaria para todos los cristianos, sobre todo en la primera etapa de la vida cristiana, como en los niños recién nacidos. Es muy importante la leche materna, ¿cierto? Y a eso se refiere el apóstol. También escribiendo a los hebreos, el escritor a los hebreos les habla y les dice en el capítulo 5, el versículo 12 y 13 de los hebreos, les dice, aunque ustedes debieran ya ser maduros en la palabra, ya muy conocedores, me ha tocado darles a beber leche y no alimento sólido, no vianda, porque no sois capaces todavía de recibir el alimento sólido. Y se nota de pronto un aire como de exhortación, como de que el apóstol Pablo está indignado escribiendo la carta al saber que hay división entre los corintios, que uno de Pablo, otro de Cefas, otro de Apolos, y bueno, él les declara y les dice quién es Pablo y quién es Cefas, ¿cierto? Dice, solamente somos colaboradores de Dios. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Luego continúa el apóstol hablando de algo hermoso que es ese fundamento sobre el cual se construye, porque él presenta dos clases o sea, compara la iglesia con una labranza y con un edificio, más vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, ¿sí? Y refiriéndose a lo que es un edificio, él dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo planté, ¿sí? Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento que es Cristo ha sido colocado. Y el apóstol Pablo se goza de haber llevado esa palabra, de haber llevado el evangelio, el fundamento sobre el cual podemos edificar la vida cristiana. El fundamento es Cristo y cuando recibimos a Cristo, recibimos ese fundamento sobre el cual vamos a edificar una vida cristiana, ¿cierto? Porque dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y luego habla de dos tipos de materiales. Un material que es un material fino, no perecedero, y otro tipo de materiales que es el material que se quema con el fuego, porque va a decir más adelante que en la obra de cada uno el fuego la probará. Cuando habla del fuego, está hablando de la prueba que viene sobre el cristiano. Vienen muchas pruebas, ¿sí? Y viene y eso quema, eso arde, pero si nosotros estamos edificando con esos materiales no perecederos, como son el oro, la plata y las piedras preciosas, ahí el edificio va a permanecer. Lo que hemos sobreedificado va a permanecer ahí y al contrario, estos materiales con el fuego se purifican antes que quemarse, mientras que la madera, el heno, que es la paja, ¿sí? La hojarasca, cuando viene el fuego, eso prende ligerito y se acabó en un momentico. Entonces, ¿cómo estamos nosotros edificando nuestra vida cristiana? Esos materiales finos, el oro está simbolizando la divinidad de Dios. Bíblicamente el oro significa la divinidad de Dios, ¿sí? La plata simboliza la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y las piedras preciosas, el trabajar del Espíritu Santo en nuestros corazones. A ver, ¿de qué se trata esto? Bueno, la divinidad de Dios, la obra redentora de Cristo y el trabajar del Espíritu Santo en nosotros, que anteriormente éramos barro, luego pasamos a ser piedras vivas y ahora podemos hablar de que
el Espíritu Santo, como tallador experto, comienza a tallar esas piedras vivas para darles el mayor brillo posible y hacerlas muy valiosas. Cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, nos convertimos en piedras preciosas, que cuando viene la luz de Cristo y alumbra sobre nosotros, esa luz es reflejada en todas direcciones. Eso hace una piedra preciosa, refleja la luz que llega sobre ella. Entonces, sobre esta base, si edificamos sobre la divinidad de Dios, sobre la obra redentora de Cristo y el trabajar del Espíritu Santo en nosotros, esta obra o este edificio va a permanecer cuando sobreedificamos con estos materiales. Los otros tipos de materiales es la madera, que tipifica la naturaleza humana, ¿sí? El heno o la paja, que está representando las obras de los hombres, ¿sí? Y la hojarasca, que está representando la capacidad del hombre para hacer las cosas. Entonces, nos estamos dando cuenta que si sobreedificamos sobre conceptos humanos, sobre bases humanas, sobre teologías humanas o tradiciones de los hombres, o conceptos propios de que yo puedo sin Dios, de que yo puedo sin Cristo, de que yo puedo cambiar, estamos edificando con un material que cuando viene el fuego de la prueba, cuando viene el momento difícil, ese material se va a consumir. Posiblemente o realmente va a quedar el fundamento, que es Cristo, porque no se va a quemar. Pero de ahí en adelante que muchos pueden desanimarse cuando ven que han edificado un castillo, ¿sí? Sobre, digamos, un castillo espiritual, pero lo han edificado sobre conceptos humanos, lo han edificado con pensamientos de hombres, lo han edificado con conceptos de hombres y con la capacidad que el hombre tiene para hacer cualquier cosa, y entonces viene el fuego y se quema. Y muchos, al ver que se quemó su castillo, se van a desanimar y no van a seguir adelante. Por eso el apóstol habla de sobre edificar, y eso corresponde a cada uno de nosotros. No es obra del pastor ni de los líderes, sino que es obra de cada uno cómo va a sobreedificar. Por supuesto que se necesita la guianza y la dirección de personas espirituales, pero cada uno toma la decisión si va a edificar sobre la palabra de Dios, sobre la obra de Dios, sobre la obra de Cristo, confiado en Dios, confiado en su palabra. Entonces ese edificio va a permanecer porque va a ser construido con materiales no perecederos. La obra de cada uno, el fuego la declarará, por el fuego será revelada, ¿cierto? Cada uno dice la obra será probada por el fuego. Y si la obra de cada uno permanece, pues recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y bueno, aquí hay que interpretar esa parte. Será salvo porque tiene el fundamento que es Cristo, si permanece sobre ese fundamento, ¿cierto? Aunque no presente un edificio, una construcción, va a ser salvo, pero como decimos, cuando alguien pasa el año, un estudiante que pasó el año raspando, ¿cierto? Como que lo pasaron como por no dejar porque no se quedara. Pero de todas maneras, el apóstol dice, por cuanto tiene el fundamento que es Cristo, ¿cierto? Luego habla de si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bien, continúa hablando acerca de la sabiduría, ¿sí? Y lo que a muchos se creen sabios, ¿sí? Pero dice que para ser sabio tiene que hacerse ignorante para llegar a ser sabio, o sea, declarar que yo no sé nada, porque es que una persona cuando dice es que yo lo sé todo, yo no sé cuántos han tenido el privilegio, podemos decirlo así, de compartirle el evangelio a una persona que antes militó en el evangelio, pero que se apartó y entonces ya vive en el mundo, y cuando uno le va a compartir el evangelio, todos lo saben. Ah, sí, yo ya conozco eso, yo ya sé eso.
yo ya sé cómo es eso, ¿sí? Entonces, todos lo saben y cuán difícil es que ellos acepten la realidad, ¿cierto? Entonces, para que sean bendición, tienen que hacerse ignorantes como si no supiesen nada y recibir la palabra nuevamente para comenzar a sobreedificar. Pero cuán difícil es, ¿sí? Dice que el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. O sea, la sabiduría del hombre no tiene ni tantico parecido a la sabiduría de Dios. Así que si alguno se gloríe así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. Cefas es el mismo Pedro, ¿sí? Sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo y nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. O sea que en Cristo estamos completos. Pero hay una tarea que hacer y es sobreedificar sobre el fundamento que ha sido colocado sobre nosotros. Yo no sé quién le habló de Cristo, yo no sé quién llevó el fundamento a tu vida, yo no sé quién le habló por primera vez de Jesucristo y puso ese fundamento, pero ya es responsabilidad de cada uno de nosotros sobre edificar sobre el fundamento que es Cristo con la sabiduría que viene de Dios y no con la sabiduría de los hombres. Así que, amados hermanos, aquí hay mucho para hablar, mucho conocimiento y mucha teología que nos enseña y que nos lleva a crecer, ¿sí? Con la humildad y la mansedumbre que se requiere cuando queremos crecer en los caminos del Señor. Que Dios nos continúe bendiciendo